Muy buenas noches, qué bueno verles por acá conectados nuevamente. Gracias por siempre estar atentos y dispuestos y hambrientos. Aquí estamos con toda la gana, expectantes de lo que siempre Dios hace, siempre Dios nos sorprende. Así que muy buenas noches, sean todos bienvenidos y vamos a empezar a saludar. Ya hay algunos conectados por acá. Mi hermano Héctor, muy buenas noches, que Dios te bendiga, qué bueno saludarte. Y Edwin también, mi amado Edwin Santizo, muy buenas noches, qué bendición verte, qué bendición verles el domingo en la iglesia también. Estamos ya reuniéndonos en la iglesia, les cuento, y hemos tenido ya algunas reuniones por allá los domingos muy bendecidas. Dios nos ha visitado de una manera muy especial. El tiempo de alabanza ha estado precioso y no nos dan ganas de parar. Pero ahí estamos contentos. Así que si tú tienes la fe para llegar, te esperamos los días domingos a partir de las 10:30. Nos estamos reuniendo ya en las instalaciones de nuestra iglesia. Lo estamos siempre transmitiendo a través del Facebook Live para los que no puedan todavía llegar, y para los que nos ven también desde el extranjero, que obviamente no nos pueden acompañar. Ahí lo estamos transmitiendo, y gracias por siempre estar pendientes y conectados. Amén. Así que veo que ya hay algunos acá saludando. Vamos a hacer unos minutillos de tiempo. Uy, algo pasó acá y se me encendió algo, no sé qué fue. Déjeme ver. Ay, Dios santo. Mil disculpas. Se me dio vuelta la cámara. Perdón. Ay, Dios mío. Bueno, aquí estamos, María Eugenia Porras. Muy buenas noches. Bienvenida. También mi hermana Karin. Hola, Karin. Bienvenida. Presente, dice Karin. Buenas noches. Dice la otra Karen Hacker. Buenas noches, Karen. Karen Henry nos ve desde Fraijanes, Guatemala. Karen Hacker nos ve desde Los Ángeles, allá en California. Bendiciones a las dos Karen, las bendigo a las dos, les tengo muchísimo cariño. Así que estamos también ya acá con Yadira Borges, nos sintoniza también. Muy buenas noches, llegó a tiempo hermana Yadira, llegó a tiempo también Lucky y Eddie Sáenz, también buenas noches. Vanessa Ramírez también ya está conectada. Muy buenas noches, Vanessa. Y Karen ahí nos aplaude también. Dayana ya está conectada. Buenas noches, Dayana. Te bendigo. Cabal, Karen. Avioncito. Ya nos vamos a ir para allá, no tengas pena. Gladys Marroquín también nos sintoniza, se conecta en esta noche. Muy buenas noches, hermana Gladys. Bendiciones. Ileana Alvarado también, hola, dice Ileana, buenas noches. Tito Medina, buenas noches Ileana, te bendigo, un fuerte abrazo. Y Gladys, desde Rochester, nos saluda hermana Gladys, bienvenida, muy buenas noches, qué bueno saludarle. Mi hermano Juan Carlos García también ya está conectado. Muy buenas noches, Juan Carlos. República de Santa Catarina, Pinula. No estás en Fraijanes. Pensé que estaba en Fraijanes, como me viste tan lejos vos, Karen. Pero bueno, rectifico, desde Santa Catarina, Pinula nos sintoniza Karen. Bueno, estamos ya listos. Gaby Gagnon también nos saluda desde Canadá. Bienvenida, Gaby, qué bueno que estés conectada. Cuéntanos cómo te enteraste de esta página y te agradecemos mucho que estés en sintonía con nosotros y esperamos que podamos
bendecir tu vida también. Amén. Así que vamos a darle gracias al Señor. Ya vemos suficientes. Tenemos hoy mucho que hablar. La semana pasada cortamos así rapidito. Tuve que dejar el espacio acá. Mi hijo tenía una presentación que, por cierto, le fue muy bien. Muchas gracias. Estamos ya listos. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojitos, por favor, y toma la mano de alguien que tengas ahí cerca. Y si estás sola ahí o solo ahí en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, donde sea que nos veas, levanta tus manos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por el tiempo que nos permites vivir. Te bendecimos por este 2020, Señor. Gracias. Gracias porque ha sido un año, Señor, lleno de tu presencia, lleno de bendición, Señor. Gracias porque nos estás regresando a las sendas antiguas, porque ha sido un año relevante para nuestras vidas, Señor. Ingratos seríamos en poner nuestros ojos y nuestra mirada en lo malo que ha ocurrido solamente, Señor. Han habido tantas cosas buenas. Estamos vivos, Señor, hemos podido llegar hasta el 11º mes del año, Señor. Muchos no lo han logrado, mas tu mano, tu gracia, tu favor, tu cuidado, tu salud, Señor, nos ha bendecido y queremos agradecerte en esta noche. Señor, yo te agradezco la oportunidad que me das de compartir, Señor, a través de esta plataforma, a mis hermanos, Señor, que me escuchan en diferentes lugares de Guatemala y aún fuera de las fronteras de nuestro país. Señor, gracias te damos, te honramos, bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Así que estamos, mis amadas y mis amados hermanos, estudiando un poquito acerca del fruto del Espíritu Santo, y vamos lento pero seguro. Y estamos ya entrando estuvimos estudiando la semana pasada algo acerca de la paciencia, introdujimos el tema y hablamos algunos conceptos acerca de la paciencia, y quisiera avanzar en esta noche y con ayuda del Señor terminar hoy esta manifestación de fruto para entrar la semana entrante a la benignidad. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Así que nos tocaría la benignidad la semana entrante y queremos avanzar. Estuvimos viendo la semana pasada algunos conceptos básicos acerca de esta característica del carácter, valga la redundancia, de Dios, y vimos que paciencia viene del griego macrotumia. Muy buenas noches a todos los que se han conectado en estos minutos. Macrotumia, que significa, vamos a ver, aquí lo pusimos, se deriva de dos palabras, macros, que significa lejos, distante, largo en distancia, y zumos, que significa pasión o respirar fuertemente, ferocidad, indignación, ira, cólera, ardor. Y definimos la paciencia como ser tardo para airarse. Es una característica de Dios. Fuimos a ver Éxodo capítulo 34 y el latín traduce la paciencia como, o traducimos paciencia de latín como longanimidad, del latín longus, más animus, que significa alma, que significa ser largo para sufrir o en estrecha relación con la perseverancia. Es la grandeza y constancia de ánimo frente a las adversidades. Esto me gusta, la grandeza y la constancia en nuestro ánimo en medio de las adversidades. Esta es la paciencia. La paciencia no se usa solo para hacer cola en el banco. La paciencia no se usa solamente para cuando vas en el tráfico. La paciencia es una característica muy importante que nosotros, principalmente como pueblo de Dios, debemos manifestar. La Biblia dice que Dios es paciente. Y la paciencia, mis amados, yo quiero tal vez botar un mito ahorita que estamos comenzando en esta noche, porque regularmente se piensa que el fruto del Espíritu solo lo necesitamos acá.
y que no vamos a necesitar manifestar estas características en el cielo. Si uno pregunta a algún cristiano, ¿tú vas a necesitar paciencia en el cielo? Regularmente te contesta que no. Si uno le pregunta a un cristiano, ¿tú vas a necesitar la fe en el cielo? Regularmente te dice que no, porque hemos tenido un mal concepto acerca de estas manifestaciones del carácter y del cielo, lo que vamos a ir a ser y a hacer cuando nosotros partamos de esta tierra, porque se nos ha pintado una eternidad así muy muy mística, ¿verdad? En donde vamos a ir a descansar eternamente, a estar vestidos con túnicas blancas y tocar un arpa en una nube, saber en qué galaxia, ¿verdad? Y como que fuéramos espantos volando por todos lados. Y mis amados, el cielo es un lugar, por decirle un nombre, bueno, la Biblia lo llama así, ¿verdad? El cielo es un lugar en donde primero vamos a ir a adorar a Dios, y adoración no es cantar solamente, vamos a ir a obedecer a Dios por la eternidad. Vamos a ir a trabajar para Dios. Vamos a ir a servir a Dios eternamente y a tener una relación activa con Dios y con su creación, porque su creación no se limita a esta tierra. En algún momento podríamos platicar algo acerca del cielo y de la eternidad. La Biblia nos da algunos detalles importantes, no nos da muchos, pero sí algunos. Y tenemos que tener cuidado de no fantasear con respecto a la eternidad y al cielo, sino ser bastante bíblicos. Regularmente las personas que dicen que han ido nos vienen a contar algunas historias que parecieran más de Disney que una experiencia en Dios. Pero ha de ser hermoso. La Biblia dice: cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Así que si no lo podemos imaginar, no es mejor, es más grandioso, es más hermoso. Todo lo que podamos hacer acá para Dios, todo lo que podamos perder acá por Dios, o ganar acá por Dios, o sufrir acá por Dios, déjame decirte algo, vale la pena. Amén. Así que la paciencia es un fruto que sin duda lo vamos a necesitar allá. La Biblia dice que vamos a ir a reinar juntamente con Cristo, y un rey obviamente necesita ser paciente. Y si Dios es paciente, mis amados, creo que nosotros también debemos serlo. Así que sí, allá vas a necesitar el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Por algo Dios la está preparando. Imagínate tú que pasas toda la vida el Espíritu Santo tratando la paciencia en ti. Muchos años, dice, vamos a ver algunos versos acá más adelante, dice que la paciencia se forja a través de las tribulaciones y del sufrimiento. Así que pasas toda tu vida el Espíritu Santo forjando la paciencia, y cuando tú llegas a la vejez, si Dios nos permite llegar a la vejez, aunque algunos ya estamos casi, ¿verdad? Pero llegamos a la vejez y toda la vida formando paciencia el Espíritu Santo, y al fin estamos en el clímax de nuestra paciencia porque ha sido forjada por toda tu vida, y entonces viene el día de tu muerte, te mueres. Imagínate tú, te mueres y dejas la paciencia acá y te vas sin paciencia. Qué desperdicio de vida entonces estar sufriendo acá para formar paciencia, para que allá no la vayamos a necesitar. Así que pues de repente cuando terminemos este estudio hablamos algo acerca de la eternidad. Si estás de acuerdo con esto, vamos a preguntarle al Señor primero, ¿verdad? Si Él quiere que hablemos de eso, pero si Él nos da vía, podríamos hablar algo acerca de la eternidad. Así que si te interesa este tema, bueno, pónmelo ahí y lo vamos a estudiar y a considerar para poder platicar algo acerca de esto. Ahora, acompáñeme entonces a Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7. Y quiero empezar con esta porción y desarrollar esta noche la plática basándonos en unos cuantos versículos que vamos a platicar. Eclesiastés capítulo 7 y versículo 8 dice así: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Mira,
Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Si nosotros vamos a una... tú puedes ir a la aplicación de tu teléfono y buscar algunas versiones. La NBLA traduce así este versículo: mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Escucha bien. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Espíritu con E minúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo, sino a nuestro espíritu. Dice entonces, mejor es la paciencia de espíritu. Nuestras versiones traducen mejor es el sufrido de espíritu. Así que quiero empezar a desarrollar el tema de la relación que existe entre el sufrimiento y la paciencia. Es algo que está entrelazado, nos guste o no nos guste. Gracias, aquí estamos ya recibiendo algunas manitas levantadas para que hablemos de esto. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Entonces vemos empezamos a ver una relación muy estrecha entre el sufrimiento y la paciencia. Si tú me acompañas a Primera Tesalonicenses capítulo 5, antes de Timoteo, Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 14, y quiero correr porque hoy sí tenemos mucho que hablar y quiero terminar. Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 12 dice así: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Verso 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Escuche bien, alentéis a los de poco ánimo. Una cosa es ser ocioso y otra cosa es estar decaído. Que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. ¿Para quiénes tenemos que ser pacientes, mis amados? Para todos. Mire, estos son consejos muy prácticos que el Señor nos da a través de Pablo, pero nos dice algunas cuestiones interesantes. Dice que podemos amonestar a los ociosos, que alentemos a los decaídos o a los de poco ánimo, que sostengamos a los débiles, pero que seamos pacientes con todos. ¿Con quiénes todos? Con los ociosos, con los de poco ánimo, con los débiles, con todos. La paciencia es un fruto de parte de Dios, mis amados, que necesitamos ponerlo en práctica siempre, con todos, con nuestros cercanos, con no tan cercanos, con los que nos caen bien, con los que no nos caen bien, con los que nos bendicen y los que nos maldicen también. Nosotros debemos ser pacientes, tardos para airarnos con todo el mundo. Ay, mis amados, este fruto sí que nos viene a confrontar a muchos. Porque ¿cómo hace falta la paciencia en el corazón del ser humano? Hoy que todo es inmediatez, hoy que todo tiene que ser rápido y tiene que ser para ayer. Hay comida rápida, todo es ya instantáneo, ¿verdad? Café instantáneo, vas a un restaurante y te tienen que servir inmediatamente. Todo tiene que ser inmediato, entre más rápido mejor. La iglesia se ha metido en este río lastimosamente y lo peor es que hemos tratado de meter a Dios o hemos querido meter a Dios en el pensamiento de la inmediatez. Y el fruto de la paciencia está siendo muy escaso dentro del pueblo, dentro de los ministros. Mire, con el perdón de mis consiervos, a veces parecemos tan santos cuando estamos predicando tras los púlpitos. A veces nos fluye la palabra y somos tan doctos en doctrina y en profundidades y somos tan carismáticos tras los púlpitos, ¿verdad? Y la gente, mucha de ella nos llega a idealizar
y llegan a ponernos hasta de ejemplo. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Pero cuando nos bajamos, realmente ahí se manifiesta cuánto tenemos de Dios. Porque una buena prédica, mis amados, pues se puede preparar. Una buena enseñanza se puede dar. Ay, perdón, hoy estoy complicado ahí con la tos. Pero abajo del púlpito es donde demostramos realmente cuánto tenemos de Dios. Te voy a decir algo. Atrás del púlpito demostramos cuánto sabemos de Dios. Pero abajo del púlpito demostramos cuánto tenemos de Dios. Y créanme, a mí me hace falta tanto de Dios. Y a veces los cercanos míos padecen mi falta de paciencia o han padecido mi falta de paciencia. Gracias al Señor, que Él que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar y constantemente el Señor nos está confrontando y creo que hemos avanzado y estamos dando pasos y estamos también reconociendo que tenemos que entregar muchas cosas al Señor y tenemos que tomar decisiones y hacer cambios de conducta y tenemos que crear nuevos hábitos, mis amados, pero principalmente debemos dejar que el Espíritu Santo confronte nuestra vida para que nosotros podamos manifestar paciencia. La paciencia, mis amados, de alguna manera es como ese freno juntamente con el dominio propio, juntamente con la benignidad y la bondad y todos estos frutos, son como ese freno que hacen que la bestia que hay aquí adentro sea controlada mientras el Espíritu Santo la mata por completo, ¿verdad? El poder tener, el poder, valga la redundancia, para vengarse, pero refrenar ese deseo de venganza. Y no estoy hablando de ir a pegarle un balazo a alguien. Saben, a veces el contestar, el no poder quedarnos callados, a mí como me cuesta, mis amados, de veras, me cuesta muchísimo quedarme callado. Pero a veces, mis amados, debemos aprender a refrenar nuestra lengua. Y uno de los frutos que nos ayudan a esto es la paciencia. Tardo para airarse. Estuvimos hablando la semana pasada que Dios es tardo para la ira. No dice la Biblia que Dios no tenga ira, sino que no deja que la ira lo controle, mis amados. Así Dios tiene ira y a veces deja caer su ira, ha dejado caer su ira sobre algunos, mis amados. Dice la Biblia que Él es amor, pero dice también que Él es fuego consumidor. Así que Dios nos encienda su ira sobre alguno de nosotros porque sí seríamos consumidos. Su gracia impide que Él permanezca airado con nosotros, pero cuidado, mis amados, no dice que Él no se airea, dice que Él es tardo para airarse. En algún momento le colmamos la paciencia a Dios y podemos recibir algún juicio que pueda regresarnos adoloridos a su camino. Así que tengamos cuidado con eso. Así que tardo para la ira significa tener un carácter apacible y paciente. ¿Conoces tú alguna persona así? Yo conozco algunos que son apacibles y pacientes. Rara vez los ve uno enojados, pero cuando se enojan, ¡ay, Dios santo! A menudo Dios soporta a personas o a pueblos o a naciones por un largo tiempo. Esto es fortaleza de carácter. Pero llega un momento en donde Dios es colmado en ese carácter. Vemos, Él mandó fuego del cielo en alguna ocasión, mandó un diluvio para destruir a toda la humanidad. Hay un día de la ira del Señor que está profetizado en la Biblia, ¿verdad? Esta gran tribulación no es más también que parte de que Dios ha sido colmado en su paciencia y derrama este juicio. Hay otra palabra para describir la paciencia y es la palabra macrotumia. Macrotumia. Esta enseñanza lleva práctica con esta señal. Ok. ¿Está complicada la señal, mis amados? Ustedes me dirán.
macrotumia, y a diferencia de macrotumia es la que les di, ¿verdad? Sí, macrotumia es una palabra de la que se traduce paciencia, pero hay otra que es upomone, con H, upomone. La macrotumia se demuestra más que todo hacia las personas. La macrotumia es la paciencia hacia las personas, ser paciente con respecto a las personas. Y la palabra upomone es ser tolerante hacia cosas o circunstancias. Es la habilidad de pasar a través de pruebas o circunstancias donde no necesariamente están involucradas las personas. Así que cuando tenemos paciencia hacia las personas, estamos manifestando macrotumia, y cuando tenemos una paciencia hacia circunstancias, por ejemplo, se te pincha una llanta, no hay personas ahí, se te pincha la llanta, ¿verdad? Entonces debes manifestar upomone. Las dos son importantes, mis amados, porque no solo las personas nos sacan de quicio, también las circunstancias. Y a veces las circunstancias son más poderosas que las personas, y cuando se unen las dos, entonces es cuando explotamos, ¿verdad? Quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 21. Lucas, capítulo 21 y versículo 19. Dice así. Mire qué interesante. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Mire qué importante es la paciencia o debe ser la paciencia en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la paciencia, mis amados, es uno de los recursos de Dios para ganar nuestras almas. Acuérdate que el proceso de salvación no es solamente levantar nuestras manos y aceptar al Señor y ahí ya estuvo, ¿verdad? Ahí ya hemos hablado hasta la vastedad, nuestro espíritu es salvo, nuestra alma está en proceso de salvación. Nuestra alma está en proceso de redención. El que comenzó en vosotros la buena obra es esta obra que se está haciendo no en el espíritu ni en el cuerpo, en nuestra alma. El desierto, mis amados, no es más que el taller de Dios para tratar con nuestra alma. Porque en el desierto, mire, salvos fueron cuando cruzaron el Mar Rojo, perdón. Salvos fueron cuando cruzaron el Mar Rojo, el pueblo de Israel. Ahí fueron salvos. Faraón ya no tenía potestad. Salieron de Egipto, pero aún Egipto no había salido de ellos. En una noche, Dios los sacó de Egipto, pero tardó 40 años en sacar Egipto del corazón de Israel. Y acuérdense que ya estaban en el desierto, y los extranjeros que se habían mezclado y algunos que salieron, que no solo todos eran hebreos, sino salieron algunos extranjeros con ellos, ¿verdad? Y habían ahí gente mezclada. Al principio de la caminata dice que contaminaron el corazón y se encendió un deseo en el pueblo por comer la comida de Egipto. Los ajos, la cebolla, los pepinos, desearon carne, ¿se acuerda usted? Y esa era la forma de alimentarse allá en Egipto. ¿Sabe por qué? Porque fueron salvos, salieron de Egipto, pero Egipto aún no había salido de ellos. Así que la paciencia, mis amados, es una herramienta poderosa que el Espíritu Santo necesita que manifestemos, desarrollar en nosotros, porque a través de la paciencia nuestras almas son ganadas. Dice acá, se lo vuelvo a leer, Lucas capítulo 21, versículo 19, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Y aquí no está hablando, mis amados, aunque lo podemos aplicar, pero creo que no es correcto hacerlo a plenitud, podemos aplicarlo al evangelismo, ¿verdad? O sea, un buen testimonio de una persona con paciencia, tardo para la ira, obviamente va a testificar para que otra persona entre al Señor. Pero no está hablando solo de evangelismo o principalmente de evangelismo, que debemos manifestar el fruto del Espíritu para dar buen testimonio y para que la gente pueda conocer al Señor y no estar dando el testimonio que hemos dado hasta el día de hoy. La gente no quiere saber nada del cristianismo porque nosotros los cristianos somos gente que no ha dado un testimonio adecuado. La verdad es que tenemos que ser conscientes de eso. Pero acá no nos habla solamente de evangelismo, de ser pacientes para que otros conozcan al Señor.
está hablando que la paciencia, mis amados, es la herramienta de Dios para que nuestra alma sea redimida, para que todos esos deseos carnales de Gálatas capítulo 5, versículo 19, las hechicerías, las borracheras, los celos, las iras, las contiendas, las herejías, los adulterios, todo eso sea despojado del corazón. La paciencia tiene una participación relevante, mis amados, para que nosotros podamos optar a una mejor posición eterna. La paciencia es una virtud muy importante para que nuestra alma sea redimida, para que nosotros no nos desesperemos en medio de los procesos. Subraya eso que te acabo de decir. Para que nosotros no nos desesperemos en medio de los procesos. Para que nosotros aprendamos a esperar el fruto. Para que aprendamos a esperar las promesas. Para que aprendamos, mis amados, a vivir cada día su propio afán. Así es, Silvia. Vamos a ver Santiago 1:3 en unos minutos. Para que nosotros, mis amados, podamos tener la actitud correcta durante nuestro transitar en esta vida cristiana. Eclesiastés dice, todo tiene su tiempo. Y nosotros debemos aprender a vivir los tiempos que Dios nos concede vivir, mis amados. Porque quiero decirte algo, tiempos de abundancia todos vamos a pasar, tiempos de escasez todos vamos a pasar, tiempos de salud todos los vamos a vivir, tiempos de enfermedad todos vamos a tenerlos. Así que tenemos que aprender a recibir esos tiempos y poder aprobarlos. Y para poder aprobarlos, la paciencia tiene, mis amados, un lugar preponderante en nuestra vida. Amén. Ahora sí, Silvia, Santiago capítulo 1, versículo 3. Lo vamos a mencionar de una vez. Santiago capítulo 1, versículo 3. Dice así. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero si leemos el 2, dice así, hermanos míos, tened por sumo gozo. Escuche bien. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, esta palabra sabiendo es teniendo el entendimiento. Mira, ¿sabe por qué nosotros reprobamos las pruebas? ¿Sabe por qué nos rebelamos a Dios cuando estamos pasando por una prueba? ¿Sabe por qué nos enojamos con Dios cuando estamos pasando por una prueba? Porque no hemos entendido, porque no sabemos que esa prueba es para nuestro bien. Pero cuando eso se revela a nuestro corazón y cuando tú entiendes que la prueba es para formar algo en tu vida, entonces vas a poder cumplir el versículo 2 de Santiago capítulo 1. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Quién puede gozarse en medio de la prueba? Nadie que no tenga el entendimiento de que la prueba va a traer algo bueno. Por eso es que dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo sufrió la cruz por el gozo propuesto delante. Mire, Él no tenía su mirada en la cruz. Él tenía su mirada en lo que la cruz iba a traer. En lo que la cruz, mis amados, iba a manifestar. En lo que su sufrimiento, el fruto de su sufrimiento se iba a manifestar después. Así que Él fue a la cruz con gozo. ¿Le dolió? Claro que le dolió. ¿Sufrió lo indescriptible? Claro que sí, mis amados. Pero Él tenía su mirada en lo que eso iba a traer, a formar, a manifestar. Cuando tú sabes que algo que está trayendo, mira, cuando tú vas al gimnasio, tú haces ejercicio y eso trae cierto sufrimiento al cuerpo. Cuando te ponen a levantar un peso que no puedes levantar, te duele todos los músculos, duele, es sufrido, pero tú no tienes puestos tus ojos en el momento del dolor. Tú sufres ese dolor y lo haces con gozo porque sabes que tu cuerpo va a manifestar salud más adelante.
Cuando tú estudiabas y pasabas noches sin dormir porque tenías que estudiar, si tú tenías tus ojos puestos en los exámenes, entonces te costaba mucho. Pero si tú mirabas más allá, a lo que una vida profesional de éxito te iba a traer, entonces es más fácil pasar por el proceso. Mis amados, puestos los ojos en Jesús, quisiera que tú escucharas el mensaje que predicamos el día domingo. ¿Dónde debemos tener nuestros ojos? Porque si nosotros ponemos nuestros ojos en el lugar y en la persona correcta, todo lo que viene a nuestra vida lo vamos a poder soportar y aprobar con gozo. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque sabes que la prueba de tu fe produce el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, lo vimos en la primera clase, es Dios mismo. Así que el fruto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce que Dios se vaya a manifestar en ti. Así que cualquier prueba es pequeña si nosotros tenemos nuestros ojos puestos en el galardón. ¿Estamos de acuerdo con esto? Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Vamos a regresar a Santiago, pero vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, mire, en las tribulaciones. ¡Wow! Mire lo que decía Pablo. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ahora, escuche bien, porque la paciencia no es el final. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Así que mire, mi amado, aquí hay otra palabra importante. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, decía Pablo. Porque Pablo tenía el entendimiento de lo que la tribulación podía traer. Ahora, paréntesis rapidito, no es la prueba en sí la que nos cambia. No es el sufrimiento en sí el que nos cambia, es la actitud con la que enfrentamos esa circunstancia, mis amados. Porque si fuera el sufrimiento per se el que nos va a llevar a la gloria, pues basta con ver a mucha gente que ha sufrido mucho, pero no por eso es salvo. Quien te salva es Cristo. El sufrimiento, mis amados, no, el sufrimiento es más. Si no enfrentamos el sufrimiento con fe, si no enfrentamos la tribulación con la actitud correcta, la tribulación en lugar de elevarnos nos puede destruir. Por eso es que ves que hay mucha gente que pasa por sufrimientos terribles, que en lugar de acercarse a Dios, se revela a Dios. Cuando yo enviudé, me di cuenta de algo. El sufrimiento es terrible, pero me di cuenta que hay personas que pasan por la viudez y eso los acerca a Dios, y hay personas que conocí que pasaron por la viudez y eso los hizo alejarse de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Porque no es el sufrimiento en sí, es la actitud, es la fe que le pongamos a la circunstancia, en Dios a través de esa circunstancia, mis amados. Así que no desperdiciemos el sufrimiento, no desperdicies el sufrimiento. No te resignes a sufrir de balde, sácale el jugo a la prueba. Sácale el jugo a la tribulación. Sácale el jugo al horno y al fuego. Dejemos de quejarnos, de estar deprimidos y rebelándonos y añorando las uvas del pasado y las pasas del pasado, mis amados. Porque qué triste llorar y sufrir de balde. Sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia puede hacer, escucha bien, la paciencia puede hacer que seas confirmado por Dios o que seas desechado por Dios. La paciencia puede hacer
La falta de paciencia puede hacer que seas rechazado por Dios. Y la paciencia puede lograr que seamos confirmados por Dios. Quiero que me acompañes a primer libro de Samuel, versículo 13. Quiero ejemplificar esto que te estoy hablando. Con una historia acá. Primer libro de Samuel, capítulo 13. ¿Estamos conectados, mis amados? Hoy sí los miro calladitos. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Quiero hablarte acerca de Saúl. Cuando vamos a la historia, vemos que el pueblo de Israel vivió 120 años de reino unificado. Israel era uno, mientras reinó Saúl, David y Salomón. Cuando Salomón muere, Roboam, su hijo, sube al reino y ahí se divide Israel y se divide en el pueblo del sur y en la nación del sur y de la nación del norte. Y nosotros ya conocemos la historia. Después desaparece el pueblo del norte y solamente queda el sur, que era Judá. Entonces, David reinó 40 años, Salomón reinó 40 años y Saúl reinó 40 años. Gracias, mis amados. Los tres reinaron 40 años en lo natural. 120 años de pueblo unificado. Ahora, el primer rey, Saúl, tuvo algunos problemas de confianza, de fe y de actitud. Y por esa razón, Saúl fue desechado. Esto que vamos a leer acá ocurrió cuando Saúl tenía 2 años de haber subido al reino. 2 años de ser rey. Y si nosotros leemos entonces, primero de Samuel, capítulo 13, y quiero que empecemos a leer desde el versículo, vamos a leer desde el versículo 1. Y había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escucha bien, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Verso 4. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también, escucha bien, que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Qué interesante, porque hoy queremos caerle bien a toda la gente. Pero quiero decirte algo: el pueblo de Dios jamás le va a caer bien al mundo. Nunca. Nunca, mis amados. Y los filisteos nos hablan de nuestra carne. Nosotros tenemos que ser enemigos de nuestra carne y no le tenemos que caer bien. Pero dice: Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven, un ejército poderosísimo. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, escuche bien, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas, porque la carne es poderosa, mis hermanos. Aquí estoy sacando interpretación. La carne es poderosa, nunca le vamos a ganar. En desobediencia jamás le vamos a ganar a la carne. Nunca. Y este es el mensaje que nos da la vida de Saúl. Pero sigamos. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán, a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando, temerosos, estaban asustados. Verso 8. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Vamos a ir en un momento a la instrucción, pero quiero continuar. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces, el pueblo se estaba yendo porque llegaba con Saúl y Saúl no actuaba, no hacía nada. Y el pueblo necesitaba la instrucción, pero Saúl no se la daba.
¿Por qué? Porque él tenía una instrucción de Dios y estaba esperando. Escuche, hasta aquí todo bien. Entonces dijo Saúl, y aquí es donde Saúl perdió el reino. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. ¿Sabe? Primero de Samuel 13:9 es la debacle de Saúl. Por este versículo Saúl perdió el reino, aunque naturalmente siguió reinando 38 años. Pero perdió el reino ahí, porque Dios no estaba viendo su reinado natural. Porque Saúl, mis amados, quien debió haber reinado después de él fue Jonatán. Sin embargo, no fue Jonatán el que reinó, sino fue David. Se cambió de casa el reino. Saúl perdió, su generación perdió el derecho de reinar. Miren lo que perdió Saúl. Hoy se dice de Jesús, los evangelios lo llaman así, Jesús, hijo de David. ¿Sabe que Jesús es hijo de David? Porque Saúl cometió un gran error en 1 de Samuel 13:9. Porque si Saúl no hubiese hecho esto que hizo en 1 de Samuel 7:9, sino que hubiese esperado un poquito más, hoy se diría Jesús, hijo de Saúl. Eso fue lo que perdió Saúl. ¡Wow! Miren, no fue 38 años de reinado porque siguió reinando, sino fue perder el privilegio de ser parte de la ascendencia de Jesús, de la descendencia de Jesús, del linaje de Jesús, del Salvador y del Mesías. Ahora, verso 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Yo me imagino a Samuel así, miren, ¿qué hiciste? Y Saúl respondió, mire las razones de Saúl, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal y yo, miren las razones de Saúl, y yo no he implorado el favor de Jehová, y me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Si nosotros leemos el versículo 12 nada más, diríamos, ¡qué injusto Dios! ¡Qué injusto Dios! Porque lo que quería Saúl era ofrecer sacrificio para implorar a Jehová, para que Dios le diera la bendición de salir a la batalla. Pregunto, ¿eso es algo malo? No es algo malo. ¿Cuál fue el error entonces de Saúl? Sígame por favor. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová, escuche bien, hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué versos más tristes para Saúl y para todas sus generaciones? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú, escuche bien, no has guardado lo que Jehová te mandó. ¡Wow! Escuche bien. Aquí está hablando de la importancia de la obediencia. Hechos 13:22 dice, porque Dios encontró un hombre conforme a su corazón que hará todo lo que él le mande. ¿Cuál era la característica de David? La característica principal de David fue la obediencia, aunque desobedeció, pero siempre se arrepintió. Cuando él cayó, siempre fue a Dios arrepentido. Así es, Silvia. Se me adelanta Silvia siempre a los versículos, ¿verdad? Primero de Samuel 15, Silvia. Versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Escúcheme bien, mi amado hermano, porque no está diciendo que a Dios no le gustan los sacrificios, porque eso es un error en el que hemos caído en nuestra doctrina de gracia, que pensamos que a Dios ya no le interesan los sacrificios. Dios a Él le siguen gustando los sacrificios. Lo que aquí dice es que para Él es mejor la obediencia que los sacrificios. Escuche bien, porque nosotros podemos sacrificar, esto póngame atención, porque le va a servir en su vida práctica. Nosotros podemos sacrificarle a Dios en desobediencia. Pero cuando nosotros obedecemos a Dios, siempre va a haber un sacrificio. Porque el obedecer a Dios implica sacrificio, mis amados. Cuando Dios nos habla, siempre que Dios nos hable, va a implicar un sacrificio de nuestra parte. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Os ruego por las misericordias de Jehová que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Antes se sacrificaban corderos. Después vino el cordero a sacrificarse a sí mismo, y ahora nosotros nos tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Nosotros somos el sacrificio, que nos subimos al altar voluntariamente para levantar al Señor sacrificio de olor grato. Ahora, todo sacrificio debe tener el fundamento de la obediencia. En otras palabras, yo puedo sacrificar en desobediencia, eso me va a traer juicio. Yo puedo sacrificar en obediencia y eso me va a traer bendición. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Saúl ofreció sacrificio, pero no estaba dentro del paraguas de la bendición porque estaba desobedeciendo. ¿Qué desobedeció Saúl? Si tú le das 2 vueltas antes a tu Biblia y me acompañas a 1 de Samuel capítulo 10, vamos a ver lo que Dios le habló a Saúl 2 años antes. Escúchame bien, voy a un punto importante. 2 años antes Dios le da esta palabra que vamos a leer ahorita. Ve conmigo a 1 de Samuel capítulo 10, versículo 6. Aquí Saúl estaba siendo elegido rey, estaba siendo ungido por Samuel como rey. Y Samuel lo unge con aceite, lo besa y le da instrucciones a Saúl. Verso 6, que es lo que nos compete ahorita. Verso 6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Escuche bien. Verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Esto lo dijo Dios 2 años antes de 1 de Samuel capítulo 13. Mire, dice 13:1. Había ya reinado Saúl 1 año y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, pasó esto que le estaba diciendo. Y 1 de Samuel capítulo 10 fue 2 años antes cuando él fue ungido como rey. Así que Dios le da la instrucción 2 años antes. Acuérdense, estamos hablando de la paciencia. Dios le dio la instrucción a Samuel 2 años antes. 700 y pico de días antes. Le dice: y cuando te hayan sucedido estas cosas, estas señales, haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Verso 8. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, le dice Samuel. Entonces, escucha bien, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Escucha, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Escuche bien, la instrucción fue: espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Esta fue la instrucción. Vas a ir a Gilgal. Dentro de 2, no le dijo dentro de 2 años, le dijo vas a ir a Gilgal. Y cuando estés ahí, me vas a esperar 7 días hasta que yo llegue y te enseñe lo que vas a hacer. Ahora vamos a 1 de Samuel capítulo 13.
Dice así. Versículo 12. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. ¿Qué le había ordenado Dios? Espérame, no ofrezcas sacrificio hasta que yo llegue. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Estaban en el Gilgal. El enemigo estaba ahí, los filisteos estaban ahí, era un ejército numeroso. El pueblo tenía mucho miedo y mucho temor. Iban con Saúl y la presión era fuerte para Saúl, porque él era el líder. Y tenía un pueblo que estaba llegando a Saúl a pedirle respuestas, a pedirle instrucción, a esperar esperanza de su rey. Y Saúl estaba quieto esperando por 7 días porque esa había sido la instrucción. Y cuando él dice acá, versículo 8, dice, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desesperaba. Así que había una instrucción, había una promesa. Pero había presión, había enemigo, había guerra, estaba tenso el ambiente y había que tomar decisiones. Y el pueblo estaba desertando. Y Saúl, mis amados, yo no hubiera querido estar en los zapatos de Saúl. A veces juzgamos muy fríamente a la gente, ¿verdad? Pero la presión que Saúl sentía en ese instante, mis amados, ha de haber sido insoportable. Y él esperando y viendo, y Samuel no se aparecía. Dios probando la paciencia, la fe de Saúl para poder confirmar su reino. Escúchame, mi amado hermano, porque hay circunstancias en tu vida que no pasan, hay pruebas que no pasan, hay pruebas que siguen ahí a pesar de que tú estás siendo obediente a Dios. Y vienen y te dicen y te dan un montón de palabras y de versículos y de profecías y decretan y toda la cuestión, pero tu circunstancia no cambia. Y tú te empiezas a desesperar. Y empiezan a venir los hermanitos a juzgarte, ¿verdad? Y a pensar que saber qué estás haciendo, tal vez estás en pecado, tal vez acá, porque si Dios estuviera contigo, entonces ya hubiera venido un trabajo, ya hubiera venido la salud, ya hubiera venido la restauración, etcétera, etcétera. ¿Qué sé yo lo que Dios te ha prometido? Dios te está probando. ¿Para qué? Para confirmarte el reino. Escúcheme bien, mis amados hermanos, porque la prueba que Saúl vivió acá, nosotros muchas veces la hemos vivido en una dimensión mucho más pequeña y a nuestra fuerza y contexto y lo que sea, pero todo el tiempo nosotros estamos, mis amados, siendo probados por Dios, porque la prueba solamente viene para probarnos, ¿verdad? Y si nosotros la aprobamos, vamos a ser confirmados. Y si nosotros la reprobamos, vamos a ser desechados. Así que soporta la prueba. Soportemos los tiempos de Dios. Sepamos esperar en Dios. Por eso dice Isaías 40. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. ¿Por qué dice? Mire, y dice Isaías 40, porque Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Mire, rara vez Dios viene al principio. Dios nunca te la va a hacer fácil, nunca te la va a poner fácil. Para tu carne nunca va a ser fácil esperar en Dios. Nosotros, mis amados, a veces creemos que sacrificarle a Dios, escúchame bien, el sacrificio que no proviene de la obediencia no agrada a Dios, así sea con una buena intención.
El sacrificio que no proviene de la obediencia no agrada a Dios, así sea con una buena intención. Uy, 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 se me está apagando esto. Permítame un segundito. Adrián. Ok. El sacrificio, perdón. ¿Me puedes traer un cable para cargar por favor? El sacrificio que no proviene de la obediencia no agrada a Dios. Verso 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Habacuc capítulo 2. Habacuc capítulo 2. Eso es lo máximo. Se me está quedando sin batería esto. Gracias, mijo. Ok. Habacuc capítulo 2, versículo 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, escuche bien, escribe la visión y declárala en tablas. Acuérdese, era una queja de Habacuc. ¿Y qué le dijo Dios que escribiera? Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Aunque tarde, aunque te haga esperar, si Dios te lo habló, espéralo. ¿Cuántos tenemos promesas de Dios que nos ha dado o instrucciones que Dios nos ha dado hace mucho tiempo? Y simplemente las desechamos y pensamos que ya nunca va a pasar. Dios está probándonos para confirmar su reino sobre ti, su autoridad sobre ti, su agrado sobre tu vida. Mire lo que dice el versículo, capítulo 3 de Habacuc y versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. ¿Qué cosa puede ir peor que esto? ¿Qué cosa puede ir peor? Ya no te puede llover sobre mojado porque estás empapado. Has orado, has ayunado, has vigilado, te has consagrado, has servido, has obedecido, has hecho todo lo que Dios te ha dicho, pero no pasa lo que Dios dijo. Sigue esperando. La paciencia en tu vida se está manifestando. Con todo, decía el profeta, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Vamos a esperar en Dios. ¿Sabe qué es lo triste? Regresemos a 1 de Samuel. ¿Sabe qué es lo triste, mis amados? ¿Sabe qué fue lo triste para Saúl? Ay, Dios mío, dice, versículo 12. Y me dije, versículo 10. Y cuando él acababa, escuche bien, cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Si tan solo hubiera esperado un momento más. Si tan solo, mis amados, mire, se quedó a 10 metros de la meta. Como el último que se salió del aposento alto.
el Señor les dijo, esperen ahí que el Espíritu Santo va a llegar en no muchos días. 500 recibieron la instrucción, solo 120 estaban en el aposento alto. Se fueron yendo porque no pasaba nada, pasaban los días y no pasaba nada. Se imagina el último que salió de ese aposento, quizá estaba cerrando la puerta cuando la gloria de Dios cayó. Es que mire, no fue tan difícil para el primero que se fue 15 días antes, sino para el último que se fue. Porque si hubiera esperado unos minutos más, si hubiera esperado quizá unos segundos más, hubiera estado adentro, no afuera. Hubiera recibido la gloria, mis amados. Y no hubiera sido solo espectador. Muchos están hoy declinando. Muchos hoy están claudicando. Muchos hoy están desertando porque no ven que nada pase y solo las cosas se ponen peor. Y este 2020 ha sido un año terrible para muchos. Y muchos se han ido, muchos han desertado, mi amado. Aférrate a la palabra, aférrate a las promesas. Usa la paciencia porque el Señor habló, prometió y lo que Él prometió lo va a cumplir. Para los que esperan a Jehová vendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice Dios. Acababa de ofrecer sacrificio cuando llegó el profeta. No claudiques. La paciencia es necesaria. Jeremías, en el capítulo 20, versículo 8 y versículo 10, quiso claudicar. Jeremías, capítulo 8. Y Jeremías capítulo 20 y versículo 8. 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fue seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día ha sido escarnio, cada cual se burla de mí, porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, mire lo que dijo Jeremías, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Porque no veía resultados, porque Dios le había dicho algo y nada se estaba cumpliendo. Y entonces Jeremías se bajó en su ánimo, se le bajó la fe y fue a Dios para claudicar, para renunciar, para reclamarle a Dios y decirle, me dijiste un montón de cosas que no se cumplieron, me sedujiste y yo me dejé seducir. Pero mire lo que sigue diciendo. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Escucha bien, hay un fuego en tu corazón. Que no se apague el fuego en tu corazón. Porque ese fuego es el que te va a impedir claudicar. El que te va a impedir renunciar, el que te va a encender para que puedas perseverar y puedas seguir caminando, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aun cuando se te quite los animales de tu ganado, cuando pierdas el trabajo, cuando pierdas tus relaciones, cuando pierdas tu salud, cuando todo se vuelva en contra tuya, lo único que te queda es la palabra de Dios que Él te habló. Y el fruto del Espíritu de la paciencia va a hacer que perseveres, que no claudiques, que sigas creyendo como un búfalo caminando siempre hacia adelante, no dejándote convencer por argumentos que vengan del enemigo a tu mente. Tienes el poder para ordenarle a tus pensamientos que se sujeten a la obediencia a Cristo. Tienes el poder de parte de Dios para seguir caminando. Pablo dijo, yo me olvido ciertamente de lo que queda atrás, prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Sé como Pedro, vuelve a echar la red.
Señor, ya toda la noche he echado las redes y no pasa nada, pero en tu palabra echaré la red. Y cuando Dios te hable, echa la red. Y si cuando saques la red no hay peces, vuélvela a echar cuando te lo vuelva a decir. Y si vuelve a salir sin peces, pues vuélvelo a hacer las veces que Dios te lo mande. Porque cuando tú obedeces, tarde o temprano, la manifestación de su gracia, de su poder y de su promesa se va a evidenciar en tu vida. En nosotros los cristianos y los hijos de Dios, mis amados, ni la muerte es el límite para esperar en sus promesas. Porque si Dios no lo cumple aquí, lo cumplirá ya. Porque si Dios no te lo da aquí en esta tierra, te lo dará ya. Hebreos capítulo 11 dice, porque aquellos, aunque fueron fieles conforme a la fe, no recibieron lo prometido. Porque, mis amados, a veces lo que Dios nos promete solamente nos lo está guardando para que cuando lleguemos allá podamos disfrutarlo a plenitud. Pacientemente, la cita del Salmo 40 que nos da, dice, esa sí no la tenía, pero se los voy a leer. Esperé a Jehová, Él se volvió a mí y puso atención a mi súplica. Me sacó del pozo de la depresión, del fango de la desolación. Sobre una roca puso mis pies y afirmó mis pasos. Salmo 40, gracias Liz. Apunta ese salmo. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Sabes? Hubo un hombre que los evangelios menciona una vez que esperó, que supo, ya vieron la hora, que supo esperar. Híjola, perdón, mis amados, me pasé. Ay, discúlpenme, me pasé ya 15 minutos, yo estoy emocionado acá y ya se me fue la hora. Hechos 1 y termino acá. Hubo un hombre que le digo algo. Es de los hombres más admirables de la Biblia, aunque Dios lo menciona una vez nada más. Y fue preparado para algo glorioso y fue probado por muchos años. Y dice Pedro acá en Hechos capítulo 1, van a elegir al sucesor de Judas. Y dice versículo 20, 1:20 de Hechos, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Imagínense qué apodo el de José, el Justo. Y a Matías. Ahora, Dios escoge a uno de estos dos, que fue Matías. Matías significa gracia, porque la gracia triunfa siempre sobre la justicia del hombre. José era muy justo, pero no es por nuestras propias justicias, es por la gracia de Dios que vamos a llegar. Así que Dios escoge a Matías, pero escucha las características de estos hombres. Dice, hombres que fueron fieles, dice, que han estado, verso 21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, el bautismo en el Jordán, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, que fue crucificado, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. O sea, José y Matías, escúcheme, estuvieron con Jesús y con nosotros 12 discípulos por 3 años y medio. Y fueron fieles. Y ahí estuvieron. Y donde Jesús iba, ahí iba. Y lo que Jesús les mandaba hacer, lo hacían. Pero ni Jesús los menciona. Mire qué prueba. Fueron partícipes de los milagros, pero Jesús nunca les da honra a estos dos hombres, jamás. Nunca los menciona. La honra se la llevaba Judas y los demás apóstoles. Pero estos estaban siendo fieles. Pero jamás estos hombres dijeron, ay, ve aquí, yo sirvo y ni siquiera una palmadita en la espalda me dan. Aquí yo soy fiel, vengo temprano, soy el último que me voy, el pastor ni me vuelve a ver. Yo me voy de esta iglesia porque no hay amor, porque aquí nadie me saluda. Qué lejos estamos
de manifestar paciencia. Ya vio que la paciencia no es solo para saber esperar en la cola del banco. ¿Sabe qué evidencia la gente que se va susceptible de las iglesias, enojada porque les hacen mala cara o porque no les honran o porque, mire, de la iglesia se me fue una persona una vez porque nunca lo puse a predicar? Porque lo que quería era predicar y que le dijera pastor. Y realmente pues yo no dudo que tenga un llamado de pastor, pero cuando estaba conmigo en la iglesia aún no era el tiempo para que él fungiera con esa función. Y se lo dije. Y se fue porque ahí nunca le dije pastor. Porque lo que más hacía era recoger la ofrenda y ayudarnos en el servicio, y él quería el liderazgo. Matías y José perseveraron 3 años y medio y el Señor nunca los honró en público, por lo menos en las Escrituras. Pero llegó su momento. Y sabe, Dios honra a Matías y echa su suerte sobre Matías, y dice el versículo 26, y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Sabe? Matías es el apóstol. ¿Cómo se lo pongo? Matías nos representa a nosotros, la iglesia de la gracia, a los que perseveren hasta el fin, a los que le crean a Dios hasta el fin, a los que se dejen de susceptibilidades y de carnalidades, a los que sirvan porque lo hacen para Dios, no por una remuneración, no por una palmadita en la espalda, no porque los honren en público, sino porque ellos lo hacen porque aman al Señor. Sé tú uno de ellos, mi hermano. Sé tú uno de ellos. Si sirves en tu iglesia, hazlo de corazón. No esperes reconocimiento. Qué bueno si te lo dan. Nosotros los pastores deberíamos darlo. Pero si no te lo dan o si no te lo damos, tú lo haces para Dios. Te está probando quizá y te mandó a un lugar donde el pastor es una papa sin sal, porque está probando tu corazón. No claudiques, no seas como Saúl. No seas como Saúl, que perdió el reino por desesperado, por no saber esperar al profeta. Termino acá. Se me fue la hora, perdonen, me pasé 20 minutos y no lo sentí. Abraham esperó 100 años por su hijo. Los 7,000 que no doblaron sus rodillas delante de Baal, ni se les menciona el nombre, pero en el cielo sí conocen su nombre. Job pasó por una gran prueba para ver la gloria de Dios. Sin fe, dice Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Y termino con Apocalipsis. Tienen más, dice, y termino con Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Versículo 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Verso 6. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, escuche bien, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Esperemos en Él, esperémosle a Él, aunque tardare, pero vendrá. Que la paciencia sea el fruto
que haga que nuestra alma sea salva, redimida, y podamos un día, mis amados, ver al Señor cara a cara. Yo los bendigo, espero que esto haya sido de bendición, espero que hayan absorbido esta palabra, espero que no me haya hecho muchas bolas, y si quedó algo en el tintero, por favor, escríbanmelo ahí. Si algo no quedó claro, traté de hablar mucho en poco tiempo, pero la historia de Saúl, mis amados, me confronta porque a veces, muchas veces he sido como Saúl y me he desesperado. Y sabes, cuando Abraham se desesperó, engendró a Ismael. Y cuando Dios le pide a Abraham que le sacrifique a Isaac, le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único, le dice. ¿Sabe? Dios no tomó en cuenta a Ismael. Ismael era hijo de Abraham y era el primogénito. Pero Dios no lo tomó en cuenta porque Dios no toma en cuenta el fruto de la carne. El sacrificio, y quiero recalcar esto para terminar, cerré mi Biblia. El sacrificio que no proviene de la obediencia no agrada a Dios. No se trata, mis amados, de estar ofrendando, no se trata de estar somatándonos el pecho, no se trata de estar haciéndolo para que la gente lo vea, ni porque te lo están casi que obligando a hacer. El sacrificio debe provenir de una palabra, de una instrucción de Dios para que sea grato al Señor. Te bendigo, oro para que el Espíritu Santo asiente esta palabra en tu corazón y pueda traer fruto abundante. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias por estar atentos. Gracias por estar conectados y por aguantar 1 hora 20 minutos. Son lo máximo, chapulines. Gracias por estar acá. Los bendigo. Los espero mañana para el estudio acerca de los profetas. No te lo pierdas. Está también Dios hablándonos muy fuerte allí. Y mañana 7:30 de la noche te espero. También solo te recuerdo que los domingos ya nos estamos reuniendo y no los he visto a muchos de ustedes. Así que hay suficiente lugar para que puedan llegar. Los esperamos por allá, nos estamos gozando y estamos disfrutando de su presencia juntos y estamos cumpliendo con todas las normas de higiene y de distanciamiento social. Todo está de acuerdo a lo que nos han mandado a hacer, así que no tienes por qué preocuparte. Amén. Gracias, Amalia. No quisiera que terminara, dice Amalia, pero la garganta a veces ya no nos da, ¿verdad? Y más cuando nos emocionamos. Pero muchas gracias a ustedes por estar pendientes. Así que los dejo tranquilos, vayan a ver su novela, vayan a cenar tranquilos, acuéstense en paz y que la bendición de Dios esté sobre ustedes. Chao, bendiciones.